capítulo 51, que trata de lo que contó el cabrero a todos los que llevaban a Don Quijote. 3 leguas de este valle está una aldea que, aunque pequeña, es de las más ricas que hay en todos estos contornos, en la cual había un labrador muy honrado, y tanto que aunque es anexo al ser rico el ser honrado, más lo era él por la virtud que tenía que por la riqueza que alcanzaba. Mas lo que le hacía más dichoso, según él decía, era tener una hija de tan extremada hermosura, rara discreción, donaire y virtud, que el que la conocía y la miraba, se admiraba de ver las extremadas partes con que el cielo y también la naturaleza la habían enriquecido. Siendo niña fue hermosa, y siempre fue creciendo en belleza, y en la edad de 16 años fue hermosísima. La fama de su belleza se comenzó a extender por todas las circunvecinas aldeas. ¿Qué digo yo por las circunvecinas no más? Si se extendió a las apartadas ciudades, y aún se entró por las salas de los reyes, y por los oídos de todo género de gente que, como a cosa rara, o como a imagen de milagros, de todas partes a verla venían. Guardábala su padre, y guardábase ella, que no hay candados, guardas ni cerraduras que mejor guarden a una doncella que las del recato propio. La riqueza del padre y la belleza de la hija movieron a muchos, así del pueblo como forasteros, a que por mujer se la pudiesen. Mas él, como a quien tocaba disponer de tan rica joya, andaba confuso, sin saber determinarse a quién la entregaría de los infinitos que la importunaban. Y entre muchos que tan buen deseo tenían, fui yo uno de ellos, a quien dieron muchas y grandes esperanzas de buen suceso, conocer que el padre conocía quién yo era, el ser natural del mismo pueblo, limpio en sangre, en la edad floreciente, en la hacienda muy rico y en el ingenio no menos acabado. Con todas estas mismas partes la pidió también otro del mismo pueblo, que fue causa de suspender y poner en balanza la voluntad del padre, a quien parecía que con cualquiera de nosotros estaba su hija bien empleada. Y por salir de esta confusión, determinó decírselo a Leandra, que así se llamaba la rica que en miseria me tiene puesto, advirtiendo que, pues los dos éramos iguales, era bien dejar a la voluntad de su querida hija el escoger a su gusto. Cosa digna de imitar de todos los padres que a sus hijos quieren poner en estado. No digo yo que las dejen escoger en cosas ruines y malas, sino que se las propongan buenas, y de las buenas que escojan a su gusto. No sé yo el que tuvo Leandra, solo sé que el padre nos entretuvo entre ambos con la poca edad de su hija y con palabras generales, que ni le obligaban ni nos desobligaban tampoco. Llámase mi competidor Anselmo y yo Eugenio, porque vais con noticia de los nombres de las personas que en esta tragedia se contienen, cuyo fin aún está pendiente, pero bien se deja entender que ha de ser desastrado. En esta sazón vino a nuestro pueblo un Vicente de la Roca, hijo de un pobre labrador del mismo lugar, el cual Vicente venía de las Italias y de otras diversas partes, de ser soldado. Llevóle de nuestro lugar, siendo muchacho de hasta 12 años, un capitán que con su compañía por allí acertó a pasar, y volvió el mozo de allí a otros 12, vestido a la soldadesca, pintado con 1000 colores,
lleno de 1000 dijes de cristal y sutiles cadenas de acero. Hoy se ponía una gala y mañana otra, pero todas sutiles, pintadas, de poco peso y menos tomo. La gente labradora, que de suyo es maliciosa, y dándole el ocio lugar es la misma malicia, lo notó y contó punto por punto todas sus galas y presas, y halló que los vestidos eran 3, de diferentes colores, con sus ligas y sus medias. Pero él hacía tantos guisados e invenciones de ellos, que si no se los contaran, hubiera quien jurara que había hecho muestra de más de 10 pares de vestidos y de más de 20 plumajes. Y no parezca impertinencia y demasía esto que de los vestidos voy contando, porque ellos hacen una buena parte en esta historia. Sentábase en un poyo que debajo de un gran álamo está en nuestra plaza, y allí nos tenía a todos la boca abierta, pendientes de las hazañas que nos iba contando. No había tierra en todo el orbe que no hubiese visto, ni batalla donde no se hubiese hallado. Había muerto más moros que tienen Marruecos y Túnez, y entrado en más singulares desafíos, según él decía, que Gante y Luna, Diego García de Paredes y otros 1000 que él nombraba. Y de todos había salido con victoria, sin que le hubiesen derramado una sola gota de sangre. Por otra parte, mostraba señales de heridas que, aunque no se divisaban, nos hacían entender que eran arcabuzazos dados en diferentes encuentros y facciones. Finalmente, con una no vista arrogancia, llamaba de vos a sus iguales y a los mismos que le conocían, y decía que su padre era su brazo, su linaje, sus obras, y que debajo de ser soldado, al mismo rey no debía nada. Añadiósele a estas arrogancias ser un poco músico y tocar una guitarra a lo rasgado, de manera que decían algunos que la hacía hablar. Pero no pararon aquí sus gracias, que también la tenía de poeta, y así, de cada niñería que pasaba en el pueblo, componía un romance de legua y media de escritura. Este soldado, pues, que aquí he pintado, este Vicente de Roca, este bravo, este galán, este músico, este poeta, fue visto y mirado muchas veces de Leandra, desde una ventana de su casa que tenía la vista a la plaza. Enamórala el oropel de sus vistosos trajes. Encantáronla sus romances, que de cada uno que componía daba 20 traslados. Llegaron a sus oídos las hazañas que él de sí mismo había referido, y finalmente, que así el diablo lo había de tener ordenado, ella se vino a enamorar de él, antes que en él naciese presunción de solicitarla. Y como en los casos de amor no hay ninguno que con más facilidad se cumpla que aquel que tiene de su parte el deseo de la dama, con facilidad se concertaron Leandra y Vicente, y primero que alguno de sus muchos pretendientes cayesen en la cuenta de su deseo, ya ella le tenía cumplido, habiendo dejado la casa de su querido y amado padre, que madre no la tiene, y ausentándose de la aldea con el soldado, que salió con más triunfo de esta empresa que de todas las muchas que él se aplicaba. Admiró el suceso a toda la aldea, y aun a todos los que de él noticia tuvieron. Yo quedé suspenso, Anselmo atónito, el padre triste, sus parientes afrentados, solícita la justicia, los cuadrilleros listos.
Tomáronse los caminos, escudriñáronse los bosques y cuanto había, y al cabo de 3 días hallaron a la antojadiza Leandra en una cueva de un monte, desnuda en camisa, sin muchos dineros y preciosísimas joyas que de su casa había sacado. Volviéronla a la presencia del lastimado padre. Preguntáronle su desgracia. Confesó sin apremio que Vicente de la Roca la había engañado, y debajo de su palabra de ser su esposo, la persuadió que dejase la casa de su padre, que él la llevaría a la más rica y más vistosa ciudad que había visto en todo el universo, que era Nápoles, y que ella, mal advertida y peor engañada, le había creído. Y robando a su padre, se le entregó la misma noche que había faltado, y que él la llevó a un áspero monte y la encerró en aquella cueva donde la habían hallado. Contó también cómo el soldado, sin quitarle su honor, le robó cuanto tenía y la dejó en aquella cueva, y se fue, suceso que de nuevo puso en admiración a todos. Duro, señor, se hizo de creer la continencia del mozo, pero ella afirmó con tantas veras que fueron parte para que el desconsolado padre se consolase, no haciendo cuenta de las riquezas que le llevaban, pues le habían dejado a su hija con la joya que, si una vez se pierde, no deja esperanza de que jamás se cobre. El mismo día que pareció Leandra, la desapareció su padre de nuestros ojos y la llevó a encerrar en un monasterio de una villa que está aquí cerca, esperando que el tiempo gaste alguna parte de su mala opinión en que su hija se puso. Los pocos años de Leandra sirvieron de disculpa de su culpa, a lo menos con aquellos que no les iba algún interés en que ella fuese mala o buena. Pero los que conocían su discreción y mucho entendimiento no atribuyeron a ignorancia su pecado, sino a su desenvoltura y a la natural inclinación de las mujeres que, por la mayor parte, suele ser desatinada y mal compuesta. Encerrada Leandra, quedaron los ojos de Anselmo ciegos, a lo menos sin tener cosas que mirar que contento le diese. Los míos, en tinieblas, sin luz que a ninguna cosa de gusto les encaminase. Con la ausencia de Leandra crecía nuestra tristeza, apocábase nuestra paciencia, maldecíamos las galas del soldado y abominábamos del poco recato del padre de Leandra. Finalmente, Anselmo y yo nos concertamos de dejar la aldea y venirnos a este valle, donde él, apacentando una gran cantidad de ovejas suyas propias, y yo un numeroso rebaño de cabras, también mías, pasamos la vida entre los árboles, dando vado a nuestras pasiones, o cantando juntos alabanzas o vituperios de la hermosa Leandra, o suspirando solos y a solas, comunicando con el cielo nuestras querellas. A imitación nuestra, otros muchos de los pretendientes de Leandra se han venido a estos ásperos montes, usando el mismo ejercicio nuestro, y son tantos que parece que este sitio se ha convertido en la pastoral Arcadia, según está colmo de pastores y de apriscos, y no hay parte en él donde no se oiga el nombre de la hermosa Leandra. Este la maldice y la llama antojadiza, varia y deshonesta. Aquel la condena por fácil y ligera. Tal la absuelve y perdona, y tal la justifica y vitupera. Uno celebra su hermosura, otro reniega de su condición,
Y, en fin, todos la deshonran y todos la adoran. Y de todos se extiende a tanto la locura que hay quien se queje de desdén sin haberla jamás hablado. Y hay quien aún se lamente y sienta la rabiosa enfermedad de los celos, que ella jamás dio a nadie, porque, como ya tengo dicho, antes se supo su pecado que su deseo. No hay hueco de peña, ni margen de arroyo, ni sombra de árbol, que no esté ocupada de algún pastor que sus desventuras a los aires cuente. El eco repite el nombre de Leandra donde quiera que pueda formarse. Leandra resuenan los montes. Leandra murmuran los arroyos. Y Leandra nos tiene a todos suspensos y encantados, esperando sin esperanza y temiendo sin saber de qué tememos. Entre estos disparatados, el que muestra que menos y más juicio tiene es mi competidor Anselmo, el cual, teniendo tantas otras cosas de que quejarse, sólo se queja de su ausencia, y al son de un rabel que admirablemente toca, con versos donde muestra su buen entendimiento, cantando se queja. Yo sigo otro camino más fácil, y a mi parecer el más acertado, que es decir mal de la ligereza de las mujeres, de su inconstancia, de su doble trato, de sus promesas muertas, de su fe rompida, y finalmente del poco discurso que tienen en saber colocar sus pensamientos y sus intenciones. Y esta fue la ocasión, señores, de las palabras y razones que dije a esta cabra cuando aquí llegué, que por ser hembra la tengo en poco, aunque es la mejor de todo mi apero. Esta es la historia que prometí contaros. Si he sido en el contarla prolijo, no seré en serviros corto. Cerca de aquí tengo mi majada, y en ella tengo fresca leche y muy sabrosísimo queso, con otras varias sazonadas frutas, no menos a la vista que al gusto agradable. Capítulo 52. De la pendencia que Don Quijote tuvo con el cabrero, con la rara aventura de los disciplinantes, a quien dio feliz fin a costa de su sudor. General gusto causó el cuento del cabrero a todos los que habían escuchado. Especialmente le recibió el canónigo, que con extraña curiosidad notó la manera con que le había contado, tan lejos de parecer rústico cabrero, cuán cerca de mostrarse discreto cortesano. Y así dijo que había dicho muy bien el cura en decir que los montes criaban letrados. Todos se ofrecieron a Eugenio, pero el que más se mostró liberal en esto fue Don Quijote, que le dijo: «Por cierto, hermano cabrero, que si yo me hallara posibilitado de poder comenzar alguna aventura, que luego me pusiera en camino porque vos la tuvierais buena, yo os sacara del monasterio, donde sin duda alguna debe de estar contra su voluntad, a Leandra, a pesar de la abadesa y de cuantos quisieran estorbarlo, y os la pusiera en vuestras manos, para que hicierais de ella a toda vuestra voluntad y talante, guardando, pero las leyes de caballería que mandan que a ninguna doncella se le sea fecho desaguisado alguno, no me dejan. Aunque yo espero en Dios nuestro Señor, que no ha de poder tanto la fuerza de un encantador malicioso, que no pueda más la de otro encantador mejor intencionado. Y para entonces os prometo mi favor y ayuda, como me obliga mi profesión, que no es otra
si no es favorecer a los desvalidos y menesterosos. Miróle el cabrero, y como vio a don Quijote que tan mal pelaje y catadura, admiróse y preguntó al barbero que cerca de sí tenía: Señor, ¿quién es este hombre que tal talle tiene y de tal manera habla? ¿Quién ha de ser?, respondió el barbero, sino el famoso don Quijote de la Mancha, desfacedor de agravios, enderezador de entuertos, el amparo de las doncellas, el asombro de los gigantes y el vencedor de las batallas. Eso se semeja, respondió el cabrero, a lo que se lee en los libros de caballeros andantes, que hacían todo eso que de este hombre vuestra merced dice. Puesto que para mí tengo, o que vuestra merced se burla, o que este gentil hombre debe de tener vacíos los aposentos de la cabeza. Sois un grandísimo bellaco, dijo a esta sazón don Quijote, y vos sois el vacío y el menguado, que yo estoy más lleno que jamás lo estuvo la muy de puta que os parió. Y diciendo y haciendo, arrebató de un pan que junto a sí tenía, y dio con él al cabrero en todo el rostro, con tanta furia que le remachó las narices. Mas el cabrero, que no sabía de burlas, viendo con cuántas veras le maltrataban, sin tener respeto a la alfombra, ni a los manteles, ni a todos aquellos que comiendo estaban, saltó sobre don Quijote, y asiéndolo del cuello con entrambas manos, no dudara de ahogarle si Sancho Panza no llegara en aquel punto y le asiera por las espaldas y diera con él encima de la mesa, quebrando platos, rompiendo tazas y derramando y esparciendo cuanto en ella estaba. Don Quijote, que se vio libre, acudió a subirse sobre el cabrero, el cual, lleno de sangre el rostro, molido a coces de Sancho, andaba buscando a gatas algún cuchillo de la mesa para hacer alguna sanguinolenta venganza. Pero estorbábanselo el canónigo y el cura. Mas un cuadrillero hizo de suerte que el cabrero cogió debajo de sí a don Quijote, sobre el cual llovió tanto número de mojicones que del rostro del pobre caballero llovía tanta sangre como del suyo. Reventaban de risa el canónigo y el cura, saltaban los cuadrilleros de gozo, zuzaban los unos a los otros, como hacen a los perros cuando en pendencia están trabados. Solo Sancho Panza se desesperaba, porque no se podía desasir de un criado del canónigo que le estorbaba que a su amo no ayudase. En resolución, estando todos en regocijo y fiesta, sino los dos aporreantes que se carpían, oyeron el son de una trompeta, tan triste, que les hizo volver los rostros hacia donde les pareció que sonaba. Pero el que más se alborotó de oírle fue don Quijote, el cual, aunque estaba debajo del cabrero, harto contra su voluntad y más que medianamente molido, le dijo: Hermano demonio, que no es posible que dejes de serlo, pues has tenido valor y fuerzas para sujetar las mías. Ruégote que hagamos treguas, no más de por una hora, porque el doloroso son de aquella trompeta que a nuestros oídos llega, me parece que alguna nueva aventura me llama. El cabrero, que ya estaba cansado de moler y ser molido, le dejó luego, y don Quijote se puso en pie, volviendo a sí mismo el rostro a donde el son se oía, y vio a deshora que, por un recuesto,
bajaban muchos hombres vestidos de blanco, a modo de disciplinantes. Era aquel el caso que aquel año habían las nubes negado su rocío a la tierra, y por todos los lugares de aquella comarca se hacían procesiones, rogativas y disciplinas, pidiendo a Dios abriese las manos de su misericordia y les lloviese. Y para este efecto, la gente de una aldea que allí junto estaba venía en procesión a una devota ermita que en un recuesto de aquel valle había. Don Quijote, que vio los extraños trajes de los disciplinantes, sin pasarle por la memoria las muchas veces que los había de haber visto, se imaginó que era cosa de aventura y que a él solo tocaba, como a caballero andante, el acometerla. Y confirmólo, tras esta imaginación, pensar que una imagen que traían cubierta de luto fuese algún principal señora que llevaban por fuerza aquellos follones y descomedidos malandrines. Y como esto le cayó en las mientes, con gran ligereza arremetió a Rocinante, que paciendo andaba, quitándole del arzón el freno y el adarga, y en un punto le enfrenó. Y pidiendo a Sancho su espada, subió sobre Rocinante y embrazó su adarga, y dijo en voz alta a todos los que presentes estaban: «Agora, valerosa compañía, veredes cuánto importa que haya en el mundo caballeros que profesen la orden de la andante caballería. Agora digo que veredes, en la libertad de aquella buena señora que allí va cautiva, si se han de estimar los caballeros andantes». Y en diciendo esto, apretó los muslos a Rocinante, porque espuelas no las tenía, y a todo galope, porque carrera tirada no se lee en toda esta verdadera historia que jamás la diese Rocinante, se fue a encontrar con los disciplinantes, bien que fueron el cura y el canónigo y el barbero a detenerle, mas no les fue posible, ni menos le detuvieron las voces que Sancho les daba, diciendo: «¿A dónde va, señor Don Quijote? ¿Qué demonios lleva en el pecho que le incitan a ir contra nuestra fe católica? Advierta, mal haya yo, que aquella es procesión de disciplinantes y que aquella señora que llevan sobre la peana es la imagen benditísima de la Virgen sin mancilla. Mire, señor, lo que hace, que por esta vez se puede decir que no es lo que sabe». Fatigóse en vano Sancho, porque su amo iba tan puesto en llegar a los ensabanados y en librar a la señora enlutada, que no oyó palabra. Y aunque la oyera, no volviera si el rey se lo mandara. Llegó pues a la procesión y paró a Rocinante, que ya llevaba deseo de quietarse un poco, y con turbada y ronca voz dijo: «Vosotros, que quizá por no ser buenos os encubrís los rostros, atended y escuchad lo que deciros quiero». Los primeros que se detuvieron fueron los que la imagen llevaban, y uno de los 4 clérigos que cantaban las letanías, viendo la extraña catadura de Don Quijote, la flaqueza de Rocinante y otras circunstancias de risa que notó, y descubrió en Don Quijote, que le respondió diciendo: «Señor hermano, si nos quiere decir algo, dígalo presto, porque se van estos hermanos abriendo las carnes, y no podemos, ni es razón, que nos detengamos a oír cosa alguna, si ya no es tan breve que en 2 palabras se diga». «En una lo diré», replicó Don Quijote,
y es esta: que luego al punto dejéis libre a esa hermosa señora, cuyas lágrimas y triste semblante dan claras muestras que la lleváis contra su voluntad, y que algún notorio desaguisado le habédes fecho. Y yo, que nací en el mundo para desfacer semejantes agravios, no consentiré que un solo paso adelante pase sin darle la deseada libertad que ella merece. En estas razones cayeron todos los que las oyeron, que Don Quijote debía de ser algún hombre loco, y tomáronse a reír muy de gana, cuya risa fue poner pólvora a la cólera de Don Quijote, porque sin decir más palabra, sacando la espada, arremetió a las andas. Uno de aquellos que la llevaban, dejando la carga a sus compañeros, salió al encuentro de Don Quijote, enarbolando una horquilla o bastón con que sustentaban las andas en tanto que descansaba, y recibiendo en ella una gran cuchillada que le tiró Don Quijote, con que se la hizo de dos partes, con el último tercio que le quedó en la mano, dio tal golpe a Don Quijote encima de un hombro por el mismo lado de la espada, que no pudo cubrir la adarga contra villana fuerza, que el pobre Don Quijote vino al suelo muy mal parado. Sancho Panza, que jadeando le iba a los alcances, viéndole caído, dio voces a su moledor que no le diese otro palo, porque era un caballero encantado, que no había hecho mal a nadie en todos los días de su vida. Mas lo que detuvo al villano no fueron las voces de Sancho, sino el ver que Don Quijote no bullía pie ni mano. Y así, creyendo que le había muerto, con prisa se alzó la túnica a la cinta y dio a huir por la campaña como un gamo. Ya en esto llegaron todos los de la compañía de Don Quijote, a donde él estaba, más los de la procesión, que los vieron venir corriendo, y con ellos los cuadrilleros con sus ballestas, temieron algún mal suceso, e hiciéronse todos un remolino alrededor de la imagen. Y alzados los capirotes, empuñando las disciplinas, y los clérigos, los ciriales, esperaban el asalto con determinación de defender y aún ofender, si pudiesen, a sus acometedores. Pero la fortuna lo hizo mejor que se pensaba, porque Sancho no hizo otra cosa que arrojarse sobre el cuerpo de su señor, haciendo sobre él el más doloroso y risueño llanto del mundo, creyendo que estaba muerto. El cura fue conocido de otro cura que en la procesión venía, cuyo conocimiento puso en sosiego el concebido temor de los dos escuadrones. El primer cura dio al segundo, en dos razones, cuenta de quién era Don Quijote, y así él, como toda la turba de los disciplinantes, fueron a ver si estaba muerto el pobre caballero, y oyeron que Sancho Panza, con lágrimas en los ojos, decía: «Oh, flor de la caballería, que con un solo garrotazo acabaste la carrera de tus tan bien gastados años. Honra de tu linaje, honor y gloria de toda la Mancha, y aun de todo el mundo, el cual faltando tú en él, quedara lleno de malhechores, sin temor de ser castigados de sus malas fechorías. Oh liberal sobre todos los Alejandros, pues por solo 8 meses de servicio me tenías dada la mejor ínsula que el mar ciñe y rodea. Oh humilde con los soberbios y arrogante con los humildes, acometedor de peligros,
sufridor de afrentas, enamorado sin causa, imitador de los buenos, azote de los malos y enemigo de los ruines. En fin, caballero andante, ¿qué es todo lo que decir se puede? Con las voces y con los gemidos de Sancho revivió Don Quijote, y la primer palabra que dijo fue: el que de vos vive ausente, dulcísima Dulcinea, a mayores miserias que éstas está sujeto. Ayúdame, Sancho amigo, a ponerme sobre el carro encantado, que ya no estoy para oprimir la silla de Rocinante, porque tengo todo este hombro hecho pedazos. Eso haré yo de muy buena gana, señor mío, respondió Sancho, y volvamos a mi aldea en compañía de estos señores, que su bien desean, y allí daremos orden de hacer otra salida que nos sea de más provecho y más fama. Bien dices, Sancho, respondió Don Quijote, y será gran prudencia dejar pasar el mal influjo de las estrellas que ahora corre. El canónigo y el cura y el barbero le dijeron que haría muy bien en hacer lo que decía. Y así, habiendo recibido grande gusto de las simplicidades de Sancho Panza, pusieron a Don Quijote en el carro, como antes venía. La procesión volvió a ordenarse y a proseguir su camino. El cabrero se despidió de todos. Los cuadrilleros no quisieron pasar adelante y el cura les pagó lo que se les debía. El canónigo pidió al cura le avisase el suceso de Don Quijote, si sanaba de su locura o si proseguía en ella, y con esto tomó licencia para seguir su propio viaje. En fin, todos se dividieron y apartaron, quedando solos el cura y el barbero, Don Quijote y Panza, y el bueno de Rocinante, que a todo lo que había visto estaba con tanta paciencia como su amo. El boyero unció sus bueyes y acomodó a Don Quijote sobre un haz de heno, y con su acostumbrada flema siguió el camino que el cura quiso, y al cabo de 6 días llegaron a la aldea de Don Quijote, a donde entraron en la mitad del día, que acertó a ser domingo, y la gente estaba toda en la plaza, por mitad de la cual atravesó el carro de Don Quijote. Acudieron todos a ver lo que en el carro venía, y cuando conocieron a su compatriota, quedaron maravillados, y un muchacho acudió corriendo a dar las nuevas a su ama y a su sobrina, de que su tío y su señor venía flaco y amarillo, y tendido sobre un montón de heno y sobre un carro de bueyes. Cosa de lástima fue oír los gritos que las dos buenas señoras alzaron, las bofetadas que se dieron, las maldiciones que de nuevo echaron a los malditos libros de caballerías. Todo lo cual se renovó cuando vieron entrar a Don Quijote por sus puertas. A las nuevas de esta venida de Don Quijote acudió la mujer de Sancho Panza, que ya había sabido que había ido con él sirviéndole de escudero, y así como vio a Sancho, lo primero que le preguntó fue que si venía bueno el asno. Sancho respondió que venía mejor que su amo. Gracias sean dadas a Dios, replicó ella, que tanto bien me ha hecho. Pero contadme ahora, amigo, ¿qué bien habéis sacado de vuestras escuderías? ¿Qué saboyana me traéis a mí? ¿Qué zapaticos a vuestros hijos?
No traigo nada de eso, dijo Sancho. Mujer mía, aunque traigo otras cosas de más momento y consideración. De eso recibo yo mucho gusto, respondió la mujer. Mostradme esas cosas de más consideración y más momento, amigo mío, que las quiero ver, para que se me alegre este corazón que tan triste y descontento ha estado en todos los siglos de vuestra ausencia. En casa os las mostraré, mujer, dijo Panza, y por ahora estad contenta, que siendo Dios servido de que otra vez salgamos en viaje a buscar aventuras, vos me veréis presto conde o gobernador de una ínsula, y no de las de por ahí, sino la mejor que pueda hallarse. Quiéralo así el cielo, marido mío, que bien lo habemos menester. Mas, decidme, ¿qué es eso de ínsulas? Que no lo entiendo. No es la miel para la boca del asno, respondió Sancho. A su tiempo lo verás, mujer, y aún te admirarás de oírte llamar señoría de todos tus vasallos. ¿Qué es lo que decís, Sancho, de señorías, ínsulas y vasallos? Respondió Juana Panza, que así se llamaba la mujer de Sancho, aunque no eran parientes, sino porque se usa en La Mancha tomar las mujeres el apellido de sus maridos. No te acucies, Juana, por saber todo esto tan aprisa. Basta que te digo verdad, y cose la boca. Solo te sabré decir, así de paso, que no hay cosa más gustosa en el mundo que ser un hombre honrado escudero de un caballero andante buscador de aventuras. Bien es verdad que las más que se hallan no salen tan a gusto como el hombre querría, porque de 100 que se encuentran, las 99 suelen salir aviesas y torcidas. Sélo yo de experiencia, porque de algunas he salido manteado y de otras molido. Pero con todo eso, es linda cosa esperar los sucesos atravesando montes, escudriñando selvas, pisando peñas, visitando castillos, alojando en ventas a toda discreción, sin pagar ofrecido sea al diablo el maravedí. Todas estas pláticas pasaron entre Sancho Panza y Juana Panza, su mujer, en tanto que el ama y sobrina de Don Quijote le recibieron y le desnudaron y le tendieron en su antiguo lecho. Mirábales él con ojos atravesados y no acababa de entender en qué parte estaba. El cura encargó a la sobrina tuviese gran cuenta con regalar a su tío, y que estuviesen alerta de que otra vez no se les escapase, contando lo que había sido menester para traerle a su casa. Aquí alzaron las dos de nuevo los gritos al cielo. Allí se renovaron las maldiciones de los libros de caballerías. Allí pidieron al cielo que confundiese en el centro del abismo a los autores de tantas mentiras y disparates. Finalmente, ellas quedaron confusas y temerosas de que se habían de ver sin su amo y tío en el mismo punto que tuviese alguna mejoría, y así fue como ellas se lo imaginaron. Pero el autor de esta historia, puesto que con curiosidad y diligencia ha buscado los hechos que Don Quijote hizo en su tercera salida, no ha podido hallar noticias de ellos, a los menos por escrituras auténticas. Sólo la fama ha guardado en las memorias de la Mancha
que Don Quijote, la tercera vez que salió de su casa, fue a Zaragoza, donde se halló en unas famosas justas que en aquella ciudad hicieron, y allí le pasaron cosas dignas de su valor y su buen entendimiento. Ni de su fin y acabamiento pudo alcanzar, ni supiera si la buena suerte no le deparara a un antiguo médico que tenía en su poder una caja de plomo, que, según él, dijo que se había hallado en los cimientos derribados de una antigua ermita que se renovaba, en la cual caja se habían hallado unos pergaminos escritos con letras góticas, pero en versos castellanos, que contenían muchas de sus hazañas y daban noticia de la hermosura de Dulcinea del Toboso, de la figura de Rocinante, de la fidelidad de Sancho Panza y de la sepultura del mismo Don Quijote, con diferentes epitafios y elogios de su vida y costumbres. Y los que se pudieron leer y sacar en limpio fueron los que aquí pone el fidedigno autor de esta nueva y jamás vista historia, el cual autor nos pide a los que la leyeren, en premio del inmenso trabajo que le costó adquirir y buscar todos los archivos manchegos por sacarla a la luz, sino que le den el mismo crédito que suelen dar los discretos a los libros de caballería, que tan válidos andan en el mundo, que con esto se tendrá por bien pagado y satisfecho, y se animará a sacar y buscar otras, si no tan verdaderas, a lo menos de tanta invención y pasatiempo. Las palabras primeras que estaban escritas en el pergamino que se halló en la caja de plomo eran estas: los académicos de la Argamasilla, lugar de la Mancha, en la vida y muerte del valeroso Don Quijote de la Mancha, hoc scripserum. El monicongo, académico de la Argamasilla, a la sepultura de Don Quijote, epitafio. El calvatrueno que adornó a la Mancha, de más despojos que Jasón decreta, el juicio que tuvo la veleta, aguda donde fuera mejor ancha, el brazo que su fuerza tanto ensancha, que llegó del Catay hasta Gaeta, la musa más horrenda y más discreta, que grabó versos en broncínea plancha, el que a cola dejó los amadises, y en muy poquito a Galaor estuvo, estribando en su amor y bizarría, el que hizo callar los belianises, aquel que en Rocinante errando anduvo, yace debajo de esta losa fría. Del paniagudo académico de la Argamasilla, in laudem Dulcinea del Toboso. Soneto. Esta que veis de rostro amodongado, alta de pechos y ademán brioso, es Dulcinea, reina del Toboso, de quien fue el gran Quijote aficionado. Pisó por ella el uno y otro lado, de la gran Sierra Negra y el famoso Campo de Montiel, hasta el herboso llano de Aranjuez a pie y cansado. Culpa de Rocinante, oh dura estrella, que esta manchega dama y este invito andante caballero, en tiernos años, ella dejó, muriendo de ser bella. Y él, aunque queda en mármoles escrito, no puede huir de amor, iras y engaños. Del caprichoso,
discretísimo académico de la Argamasilla, en olor de Rocinante, caballo de Don Quijote de la Mancha. Soneto. En el soberbio trono diamantino, que con sangrientas plantas huella Marte, frenético el manchego su estandarte, tremola con esfuerzo peregrino. Cuelga las armas y el acero fino, con que destroza, asuela, raja y parte nuevas proezas, pero inventa el arte, un nuevo estilo al nuevo paladino. Y si de su amadis se precia Gaula, por cuyos bravos descendientes Grecia triunfó 1000 veces y su fama ensancha, hoy a Quijote le corona el aula, do Belona preside y de él se precia, más que Grecia ni Gaula la alta Mancha. Nunca sus glorias el olvido mancha, pues hasta Rocinante, en ser gallardo, excede a Brilladoro y a Bayardo. Del burlador, académico argamasillesco a Sancho Panza. Soneto. Sancho Panza es aqueste en cuerpo chico, pero grande en valor, milagro extraño, escudero el más simple y sin engaño, que tuvo el mundo, os juro y certifico. De ser conde no estuvo en un tantico, si no se conjuraran en su daño insolencias y agravios del tacaño, el siglo que aún no perdonan a un borrico. Sobre él anduvo, con perdón seniente, este manso escudero, tras el manso caballo Rocinante y tras su dueño. Oh, vanas esperanzas de la gente, ¿cómo pasáis con prometer descanso y al fin paráis en sombra, en humo y en sueño? Del cachidiablo académico de la Argamasilla, en la sepultura de Don Quijote. Epitafio. Aquí yace el caballero, bien molido y mal andante, a quien llevó Rocinante por uno y otro sendero. Sancho Panza el majadero yace también junto a él, escudero el más fiel, que vio el trato de escudero. Del Tiquitoc, académico de la Argamasilla, en la sepultura de Dulcinea del Toboso. Epitafio. Reposa aquí Dulcinea, y, aunque de carnes rolliza, la volvió en polvo y ceniza la muerte espantable y fea. Fue de castiza ralea, y tuvo asomos de dama, del gran Quijote fue llama, y fue gloria de su aldea. Estos fueron los versos que se pudieron leer. Los demás, por estar carcomida la letra, se entregaron a un académico para que, por conjeturas, los declarase. Tiénese noticia que lo ha hecho a costa de muchas vigilias y mucho trabajo, y que tiene intención de sacarlos a luz, con esperanzas de la tercera salida de Don Quijote. Forse altri cantera con miglior pletro.